Constructores de realidad. En compañía. Tres de la tarde, 37 minutos, seguimos en compañía. Estaremos con ustedes hasta las 4. Y parte de las cosas que les habíamos comentado para el día de hoy era el tema de cómo entender lo de las bases comerciales para la Asamblea Nacional. Así es, hablando precisamente de esto que ha generado muchísima polémica desde que fue anunciada por el presidente de la República. Apenas ayer han anunciado también que las elecciones de esta Asamblea Nacional Constituyente se realizarían a finales del mes de julio, el 30 de julio. Esto en palabras de la rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. Y una de las cosas que más confusión creo que ha generado es todo el tema de las bases comiciales. Sí, precisamente por eso es que nosotros hemos decidido contactar a Jesús Castellanos, quien es politólogo y especialista en sistemas de procesos electorales, para entender un poco qué significa todo esto de la reorganización, sobre todo en el tema del peso que tienen algunos estados, que entendemos que hay estados que tienen mayor peso o solían tener mayor peso en ciertas elecciones, sobre todo por la cantidad de población que en ellos habita, y esta reorganización que se estaría realizando específicamente para el tema de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a hacer, contacto telefónico. Tenemos en línea al señor Jesús Castellano. Muchísimas gracias por el contacto y bienvenido en compañía. Muchas gracias por la invitación. Bien, bueno, lo que está planteado con estas bases comerciales que genera el presidente de la República en un acto que es contrario a lo que establece la Constitución es una especie de reingeniería electoral, pero muy mal interpretada, en el sentido de que genera graves asimetrías en cuanto a lo que significa el número de electores y las posibilidades de elegir conforme a un criterio de igualdad. Las bases comerciales están de alguna manera, tienen su sustento en intentar con el mínimo posible de bastiones electorales que aún pudiera quedar al oficialismo, sí, lograr capitalizar a los máximo número de escaños de la Asamblea Nacional Constituyente. Y para eso entonces... ahora que toca el tema de los escaños, y disculpa que lo interrumpa, que dicen que originalmente se contemplaban 176 y ahora serán 181, ¿y esto por qué? Claro, es que finalmente uno de los graves problemas que tenemos... Hemos tenido interrupciones lamentablemente con la comunicación, pero estaba justo preguntándole al señor Jesús Castellanos, quien es politólogo, por qué creo el tema... Está en línea. ¿Lo tenemos en línea, señor Jesús? Sí, ya estoy en línea. Okay. Ya estoy en ahora línea. Sí, le preguntaba entonces por qué significa que originalmente habían sido 176 escaños, ahora son 181. Claro, es que el problema de base de todo esto es que las reglas no están claras ni siquiera en las mismas normas que establece el presidente de la República, un acto, insisto, contrario a la Constitución. Es tan grave, y es la primera vez que yo veo eso desde el punto de vista electoral en Venezuela, es que no quedan claros los criterios para el establecimiento del voto. Por ejemplo, en la parte sectorial, ellos hablan de un cociente y un mecanismo de votación por diferentes grupos. Sin embargo, no hay definiciones claras de cómo es que se va a articular eso. Y no solamente eso, sino que en el momento de establecer procedimientos que no están normados, pues genera una especie de ruido muy grande desde el punto de vista de la organización electoral. Precisamente hace días yo presenté un artículo en Efecto Cocuyo, donde revisaba lo que era el tema de la factibilidad técnica del proceso. ¿Por qué digo esto? Bueno, un proceso que comienza con una base que no es tan clara y que finalmente el Consejo está produciendo, bueno, por un tema de vinculación con el Ejecutivo, pero haciéndolo sobre la marcha, hay muchos elementos que pueden ser complicados. Por ejemplo, les cito, la formación de registro electoral sectorial. Las bases comerciales dicen que a partir del momento de la convocatoria, que de paso no se ha hecho formalmente por el Consejo, le corresponde al ente electoral armar, construir bases por sectores. Por ejemplo, sector estudiantes. Bueno, imagínense lo que significa eso de construir, de armar
del número de estudiantes que hay en universidades públicas, universidades privadas, institutos tecnológicos, colegios universitarios, misiones e inclusive educación media, que tiene también personas mayores de 18 años de edad. Yo le comentaba en Efecto Cocuyo, que algo similar, pero similar, ocurrió en el año 2000, cuando se planteó la renovación de la dirigencia sindical. Sí. Solamente, hablando de federaciones, sindicatos y confederaciones, los nombres, no los que estaban agremiados, no los que estaban sindicalizados, yo solamente los nombres, esa data se demoró 6 meses. Y sin embargo, al momento de celebrar las elecciones, hubo que necesariamente reconstruirla porque tenía fallas. Imagínense ustedes, no estamos hablando de organizaciones nada más, sino de personas integrantes de cada una de ellas, en este caso de sectores, de estudiantes, discapacitados. Bueno, en el caso de discapacitados, yo no creo que haya un registro único de discapacitados en el país. Y así también con campesinos, con empresarios, eso por un lado. Imagínense el segundo paso, que es el tema de las postulaciones. Postulaciones que van a hacer a nivel local, que en Venezuela ya es sabido lo complicado que puede significar montar un proceso donde haya candidatura a nivel de cada uno de los municipios del país, que se suman a las sectoriales. Sí. Entonces, estamos hablando que hay una complicación técnica, pero también hay un proceso extremadamente costoso en un país donde sabemos que hay serios problemas desde el punto de vista de liquidez. Exactamente. Estamos conversando con Jesús Castellanos, politólogo y experto en sistemas electorales, sobre estas bases comiciales. Como usted bien lo resalta, un país en donde hay tantos problemas económicos. Hace poco conversábamos sobre la suspensión, por ejemplo, del servicio de diálisis para más de 6.500 personas en el país. Y obviamente creo que está vinculado con la falta de recursos. Levanta mucha suspicacia. Como usted lo describe, es un proceso muy complejo. Es algo, incluso para las personas que no tenemos mayor conocimiento del área electoral, bastante grueso de entender, y no se entiende cómo un proceso, por ejemplo, tan sencillo como era votar en un referéndum por sí o no, requería de un tiempo tan largo y se hace de una forma tan expedita, ¿no? O sin irnos muy lejos, Vladimir, un proceso electoral que estaba estipulado para el mes de diciembre, que son, por ejemplo, las elecciones regionales, que no fueron de un día para otro, sino que era un tiempo específico el que se debió haber planificado, pero tampoco se pudieron realizar, y está así. Y ustedes están citando 2 ejemplos, yo me permito incorporar uno más. Nosotros el año 2016 vimos cómo la administración electoral obstaculizó gravemente el proceso de solicitud del referendo revocatorio. Sí. Entonces, una de las etapas donde hubo más trabas fue la constitución de la agrupación que iba finalmente a hacer la solicitud. Bueno, señores, nosotros estamos enfrentando en este momento la construcción de grupos de electores, la formalización de grupos de electores en un proceso inédito. O sea, porque ese grupo de electores, además de una solicitud de nominación, tiene que consignar un número de manifestaciones de voluntad. La pregunta es, ¿será tan severo la administración electoral, el Consejo Nacional Electoral, en revisar esas manifestaciones de voluntad como lo hizo con la solicitud de referendo revocatorio y presidencial el año pasado? Sí. Ya eso lo veremos. Son las dudas que genera sobre el tema de la transparencia, la claridad y, por supuesto, la independencia de la administración electoral en Venezuela. Es importante también, ya lo comentó, pero realmente llama bastante la atención cómo hay diferencias entre la cantidad de electores y la cantidad de postulados que puede tener cierto estado, de constituyentes que puede tener cierto estado. Y usted conversaba sobre la entrevista que le hizo Efecto Cocuyo, y precisamente en Efecto Cocuyo hay un gráfico que lo explica de una manera espectacular. Por ejemplo, cuando en el estado Falcón hay 274.900 electores, puede haber 26 constituyentes, y en Zulia, que hay 2.500.000 electores, solo 22 constituyentes. Eso por poner un ejemplo. Claro, porque principalmente lo que están haciendo es construir desde el punto de vista territorial la unidad del municipio, y eso crea grandes asimetrías, porque hay municipios que son densamente poblados en contraposición con municipios muy pequeños, y ellos van a tener la misma cantidad de constituyentes a elegir. Entonces eso crea una asimetría que desde el punto de vista electoral, en inglés se llama malapportionment, y que tiene que ver con la asimetría o la desigualdad o inequidad
desde el punto de vista del peso electoral, porque obviamente los electores de los municipios más pequeños tienen una incidencia mayor que los electores de municipios densamente poblados. Ahora, ¿por qué se hace esto? Bueno, y hay un trabajo que tú citabas, que es de Héctor Briceño, que precisamente apunta a mostrar cómo en municipios pequeños, que son básicamente rurales, hay un mayor peso todavía, se supone, del oficialismo, y eso están apostando a ello. Claro, ahora, son bajo cálculos electorales en donde ellos pronostican que dominen, ¿no? Excelente comentario, porque fíjate, esto está manejándose en el escenario de la votación del año 2015 y quizás pues lo que pudieran tener de información actual, pero básicamente el dato grueso que ellos pueden tener es de esa elección. Eso es un escenario que puede ser muy complicado, porque ciertamente la realidad del país del año 2015 a este momento ha cambiado. Se ha transformado prácticamente. Sí, ¿qué es lo que está ocurriendo y cuál es el escenario que nosotros suponemos? Por lo menos en mi caso particular, supongo que el Consejo Nacional Electoral sustenta el proceso. Bueno, el Consejo Nacional Electoral parte de la premisa de que la oposición no va a participar, sí, y que el oficialismo que lo va a hacer, pues de alguna manera va a aceptar de manera mecánica todas las reglas de juego que ellos impongan. El problema pudiera surgir si, por ejemplo, el chavismo crítico, que no es poco, empieza a desear participar en la elección de constituyentes sectoriales o en la elección de constituyentes territoriales. Porque si llegara a ocurrir eso, ¿ya? Y entonces empezar a presionar para, bueno, yo quiero proceso de postulación, en el caso de registro, yo quiero estar en el registro electoral, pues eso se puede ciertamente agudizar aún más. Claro, y luego está el escenario de la legitimidad de un proceso en el que se puede pronosticar que el porcentaje de participación podría ser muy bajo también. No, es que el problema es que quizás una vez se realice el proceso de llegar a producirse, quizás nunca sepamos realmente cuál es la participación que se dio allí. Claro. Desafortunadamente, yo creo que tenemos que ser muy serios en esto. La administración electoral en Venezuela, o sea, ya hace ya algún tiempo, yo lo venía sosteniendo en algunas investigaciones previas, pero ya después del año pasado, finalmente estableció su naturaleza y su talante no democrático. Así es. Es un órgano que está vinculado directamente al Ejecutivo y por tanto todos sus actos, además de que ya son ilegales en muchos casos, inclusive por la misma designación de sus rectores, es ilegítimo. Entonces, creerle o darle alguna posibilidad de que, bueno, el Consejo diga que participó el 10 o el 15 o el 50%, bueno, los efectos, eso no tiene ninguna validez. El tema de lo que debemos plantearnos, creo yo, es entender que es un proceso que es ilegal y que ciertamente tiene muchas debilidades. Y ojalá, conforme esas mismas debilidades, pudiera no producirse, y eso es una esperanza que yo tengo, espero que no sea muy romántica. Yo simplemente traigo a colación lo que pasó en el año 2000, y creo que es importante que el Consejo revise su propia historia. Sí. Lo que pasó en el año 2000, con una elección que ciertamente no era tan compleja como es, porque por lo menos había bases, estaban las leyes, pero que sin embargo era muy grande, porque bueno, se elegía desde el presidente de la República hasta miembros de juntas parroquiales, no sé si lo recuerdan, aquella famosa elección del 28, sí, y que por fallas técnicas y de dirección, y por la misma complejidad del proceso no se pudo realizar. Finalmente, en el momento que estaba votado, finalmente tuvo que postergarse y separarse de la elección. Una parte en julio y una parte, la parte municipal, que insisto, es la más complicada para llevar a cabo, eso lo sabe quien maneja la parte electoral, en diciembre de ese año. Bueno, pero ya veremos entonces, en dado caso que se llegue a presentar, y como bien dice románticamente, esperemos que no este caso, tampoco ser tan ingenuos y pensar que no se debe asistir a una elección independientemente de la situación o del ambiente en el que lamentablemente fue dada, porque sabemos que no ha sido un proceso completamente legal. Pero la verdad le agradecemos muchísimo por sus palabras y sobre todo por ayudarnos a comprender un poquito más esta complicada situación que refleja definitivamente esta posible elección de Asamblea Constituyente.
Muchísimas gracias por la invitación, estoy a la orden. Estábamos conversando con Jesús Castellanos, politólogo y experto en el sistema electoral, y la verdad es que bueno, quedamos un poquito como más claros, sin embargo no menos preocupados. Cualquier cosa, sus redes sociales, @JACVpequeña 1970, para que estén en contacto con el politólogo y también al tanto de lo que refleja en sus redes sociales. Exactamente, también recomendar mucho la lectura del artículo de Efecto Cocuyo que se llama 5 estados que escogerán más constituyentes con menos votos por el decreto presidencial.